Día, queridos estudiantes, a continuación les presento la lección número 6 correspondiente al laboratorio 2 en cuanto a la clarificación y filtración. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Ay, Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Ajá, do it for. Yeah. Entonces acá vamos pues a recordar un poco de lo que vimos en las clases anteriores, tema de la coagulación, floculación, sedimentación y pues el nuevo tema de la filtración. Vamos a empezar, vamos a iniciar con la turbidez, ¿sí? A un parámetro que se mide mucho, pues en el tema en campo, en laboratorio, ¿sí? Se determina, pues, dice que la turbidez en el agua es causada por la materia suspendida, tales como arcillas, compuestos orgánicos, coloreados solubles, plancton y otros microorganismos microscópicos, organismos microscópicos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta muestra, estas tres muestras de agua. Aquí podemos mirar una turbidez alta, alta, una turbidez media y una turbidez baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me hablan de algo que tiene una turbidez, entonces yo voy a asimilar al color, ¿cierto? Me asimilo mucho al color. Entonces, visualmente, ¿sí? Si un agua es turbia, o tiene, bueno, no sería correcto decir turbio, sino que tiene una alta, un alto nivel de turbidez o de turbidez, que es lo mismo, podría ser esta muestra, ¿cierto? En cambio esta, pues ya como el color no es digamos, profundo, entonces podemos decir que una turbidez baja, ¿listo? Obviamente esto es a simple vista, que lo podemos determinar, así como lo estamos haciendo acá. Pero lo correcto es llevar al laboratorio, coger un turbidímetro, un espectrofotómetro, medir la turbidez, y mirar pues que esté por debajo de los 2 NTU, ¿cierto? Unidades netilométricas. Entonces, eso es lo que marca la norma y realmente pues eso es lo que debo cumplir, ¿listo? Entonces, ese es el tema de la turbidez o la turbidez. Entonces, en la determinación y procedimiento de laboratorio, lo que les decía, podemos utilizar este señor, un espectrofotómetro. ¿M? Esas son los diferentes blancos que se utilizan para calibrar el equipo, ¿sí? Y podemos pues fácilmente determinar esa turbidez del agua, ¿sí? Es un parámetro súper importante, ¿m? Lo que conlleva pues al color del agua, que lo vemos a continuación. Entonces el color me dice que son causantes de color en cuerpos de agua natural no afectados. Todo ese material vegetal en descomposición, tipo ligninas, taninos, ácidos húmicos, fúlbicos, algas, etcétera. Entonces es cuando podemos presenciar que en muchas partes de nuestro país aún tenemos esto, que estoy señalando acá en color rojo, esa, esa agua, esa calidad del agua que realmente no es potable, o sea, no es apta para el consumo humano, pero más sin embargo, pues les toca, digamos, consumirla porque pues no tienen de otra, ¿cierto? Entonces el color lo podemos también medir por medio de ese mismo espectrofotómetro. Es como el más común que se utiliza en laboratorio y lo mismo, podemos por determinantes, por unas, digamos, por unas guías que hay en el laboratorio para poder determinar color. Entonces es lo que vamos a ver en la clase como tal, ya desarrollar un poco más el tema pues de ese procedimiento de color. Bueno, esto de la coagulación, pues ya sabemos que la coagulación es un proceso central que permite incrementar esa tendencia de partículas de agregarse unas a otras para formar partículas mayores y precipitar más rápidamente. Los coagulantes son agentes que ayudan a la sedimentación. Muchas partículas como los coloides son sustancias tan pequeñas que no sedimentarán en un tiempo razonable y además no pueden ser eliminadas por filtración. Eso es lo que pasa con la coagulación. Esto pues también ya no es nuevo para ustedes. Tenemos esas partículas coloidales o coloides, ¿sí? Entonces ellas vienen con carga negativa. ¿Qué pasa con ese aluminio? Pues ese aluminio es el coagulante Al2SO3, ¿cierto? Podemos tener sulfato de aluminio
o un cloruro férrico, y entonces ellos tienen carga positiva y al unirse con esas cargas negativas, pues ahí van a empezar a, digamos, a ganar peso y ya empiezan a formarse, pues en el tema de la floculación, esos flocks grandes que yo quiero eliminar, que yo quiero sedimentar para tener un agua clarificada. Listo, en eso consiste pues el tema de la coagulación. Y la floculación me dice que es un proceso de agregación de partículas en dos pasos en el que un gran número de partículas pequeñas forman una pequeña cantidad de grandes flóculos. Se requiere un mezclado suave y el uso de un floculante polimérico de alto peso molecular. Aquí entonces en la floculación decíamos que era la categorizábamos como una, si se acuerdan, como una mezcla lenta, ¿sí? En el que tiene que haber movimiento, pero ese movimiento tiene que ser de acuerdo pues a unas revoluciones por minuto, ¿sí? No tiene que ser ni muy rápido ni muy lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea aquí es formar flocks, flocks grandes y ya de momento de la sedimentación pues pasan, como ven acá, miren, acá se forma flocks grandes, se van uniendo, ¿ven? Aquí hay uno, por ejemplo, uno, y aquí ya se empiezan a unir. Y aquí pues la idea es que pasen ya a la sedimentación y se puedan precipitar o sedimentar, valga la redundancia, para poder eliminar del agua pues todos esos sólidos, todas las partículas coloidales que no me sirven, que realmente me están alterando la calidad físico-química y microbiológica. Porque incluso dicen que en el tema de la clarificación, o sea, la coagulación, floculación, sedimentación, clarificación, se remueven aproximadamente de un 80 a un 85% de los patógenos, ¿sí? Los patógenos. Entonces, miren que este proceso es muy central. Aparte que me elimina patógenos, me elimina también todas esas partículas coloidales. Recuerden que para los patógenos, pues utilizamos la desinfección como tal, pero pues acá en este proceso se alcanza a eliminar un 85% más o menos de todo el tema de los patógenos. Y la sedimentación, entonces me dice que es la remoción por efecto gravitacional de esas partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. ¿Por qué tener un peso mayor que el fluido? Para hacer este efecto, ¿sí? Entonces, como vemos acá tenemos todo nuestro ¿qué? Nuestras partículas en suspensión, que ya se convierte pues en el sedimento o en el famosísimo lodo. Este sería un lodo químico, ¿cierto? No biológico, sino un lodo químico. Y este, pues obviamente ya tendré que eliminarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que en la parte superior salga el agua clara o clarificada, ¿sí? Como ven acá, agua clarificada. Y aquí en la parte de abajo, pues va a haber un caudal, bueno, un caudal de descarga o el mismo lodo químico o ese sedimento que yo quiero eliminar del agua. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estas tres estructuras, que es la coagulación, floculación, sedimentación, pues sencillamente quiero pasar a la filtración, ¿cierto? Entonces, de la filtración, este es un cuadro resumen que me parece interesante traerlo acá a colación. ¿Qué dice la dirección de flujo? Sabemos que es ascendente, descendente, mixto. En este caso, ponen de ejemplo ascendente, si fuera, perdón, descendente, si fuera ascendente sería de esta forma, ¿cierto? La velocidad, rápidos o lentos, ya sabemos que los rápidos se componen de antracita, arena, los lentos de una capa biológica, principalmente arenas. La fuerza impulsora, gravedad o presión. Cuando yo digo gravedad es porque lleva, digamos, una línea con pendiente, ¿sí? Entonces que fácilmente yo puedo utilizar esta gravedad, esta pendiente para poder hacer el tema pues, de la filtración por gravedad. Y cuando yo digo a presión, pues es que se utiliza una bomba, ¿sí? Una bomba a presión para poder impulsar el agua donde yo la quiera llevar. Mecanismo de remoción dominante, biológico, filtración propiamente dicha y tipos de lecho filtrante, medio granular, cartuchos o membranas. Esto, eso era lo que habíamos visto, pues así vamos por encimita de la filtración. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. El tema de las membranas. Entonces la membrana se clasifica en una película fina que permite el paso de ciertos componentes mientras que retiene otros. Se clasifican en porosas, hacen una separación mecánica homogénea, separación por diferencias de tasas de difusión a través de las membranas. Estos, digamos que estos procesos salen costosos, ¿sí? Son muy efectivos, o sea, tienen un porcentaje de remoción muy alto, cercano al 98-99%,
pero tienden a ser muy costosos. Entonces, digamos que el costo-beneficio pues no sería como la balanza que buscamos. Tecnología de las membranas. Entonces, acá me dice que la fuerza principal de la tecnología de la membrana es que trabaja usando el principio de selectividad de bajos insumos y sin reacciones químicas. Acá tenemos la filtración, microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, ¿sí? Y los diferentes tamaños de poro. Entonces, como ven, aquí la filtración es mayor a 50.000, entre 500 y 50.000, 20 a 500.000 y menor de 10. Como ven, la mejor que me va a trabajar es la ósmosis inversa. Realmente esta ósmosis inversa pues es muy, muy, muy costosa, ¿sí? Entonces, pues por eso tenemos que tener en cuenta pues que esta tecnología de membrana poco se usa en el país. No quiero decir que no se use, sino que poco a poco se ve en el país. Trabajan en la filtración convencional. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Espero vernos en una próxima. Hasta luego.